Hay silencios que no significan paz, significan retirada emocional. Y hoy estamos viviendo una generación donde muchos hombres no están dejando el amor, están dejando el desgaste. Déjame empezar con una pregunta incómoda. ¿Y si no es que los hombres dejaron de amar, sino que dejaron de querer perderse en el intento? Porque durante años se les enseñó que el valor de un hombre se medía por cuánto podía sostener, cuánto podía resolver, cuánto podía aguantar emocionalmente sin romperse. Pero nadie les enseñó a proteger su paz interna. Nadie les enseñó a identificar cuándo una relación los construye y cuándo los consume lentamente. Y aquí es donde la psicología humana se vuelve inevitable. El ser humano huye de lo que le quita estabilidad emocional de forma constante, no de lo difícil, sino de lo desgastante. Muchos hombres no están eligiendo estar solos por rechazo al amor. Están eligiendo estar en silencio porque han confundido amor con conflicto, conexión con ansiedad, vínculo con pérdida de identidad. Y eso es profundamente serio, porque cuando una persona asocia el amor con caos emocional repetido, con desgaste constante, con inestabilidad afectiva, su sistema interno hace algo natural, se protege, se retrae, se vuelve selectivo, a veces incluso se cierra. Pero aquí viene la parte que nadie quiere decir en voz alta. No es que no quieran amor, es que ya no quieren perderse a sí mismos dentro de él. Hoy vamos a hablar de algo más profundo que relaciones. Vamos a hablar de energía emocional masculina, de límites, de heridas no resueltas, de propósito personal, de esa búsqueda silenciosa de paz que muchos están priorizando por encima de cualquier vínculo, porque la verdadera pregunta no es ¿por qué se alejan? La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de amor hace que alguien prefiera el silencio antes que la conexión? Y cuando entendemos eso, dejamos de juzgar la ausencia y empezamos a entender el dolor que la creó. Hay un cambio silencioso que no hace ruido en redes sociales, pero que está ocurriendo en la mente de millones de hombres en este momento. Un cambio que no siempre es comprendido, porque no se ve como evolución a simple vista, sino como distancia emocional. Y sin embargo, lo que está ocurriendo es mucho más profundo. Muchos hombres están dejando de construir su identidad alrededor de una relación y están comenzando a construirla alrededor de sí mismos. Durante años, a muchos hombres se les enseñó que su valor estaba ligado a ser elegidos, a ser aceptados, a ser suficientes para alguien más. Pero cuando esa validación se convierte en el centro de la identidad, ocurre algo peligroso. La estabilidad emocional deja de depender de uno mismo y pasa a depender de algo externo, inestable y cambiante. Y la vida, tarde o temprano, enseña una lección que no se puede evitar. Todo lo que depende afuera también puede desaparecer afuera. He visto cómo muchos hombres llegan a un punto donde ya no están huyendo del amor, sino del desgaste emocional que confundieron con amor. No están rechazando la conexión humana, están rechazando la pérdida de sí mismos dentro de esa conexión. Porque cuando alguien empieza a sentir que para mantener una relación tiene que abandonar su paz interna, empieza un proceso silencioso de retirada emocional. Y esa retirada no siempre es fría, no siempre es consciente, no siempre es intencional. A veces es simplemente el alma diciendo, necesito volver a mí. Por eso la filosofía de esta transformación es clara. La felicidad masculina está migrando de la dependencia emocional a la autonomía interior. No porque el amor haya perdido valor, sino porque la identidad personal ha empezado a recuperarlo. La estrategia no es cerrarse al mundo emocional, es desarrollar independencia emocional real. Y esto es importante entenderlo. Independencia emocional no significa ausencia de emociones, significa no ser esclavo de ellas ni depender de otro para regularlas. Empieza por algo fundamental: trabajar autoestima sin validación externa. Porque mientras sigas necesitando que otros confirmen tu valor, tu estabilidad interna será frágil. La autoestima no puede ser un espejo roto que cambia según quien lo mire. Después, aprender a estar solo sin vacío.
Y esto es una de las pruebas más profundas de madurez emocional, porque la soledad no debería sentirse como ausencia, sino como presencia contigo mismo. Si la soledad duele constantemente, no es la soledad el problema, es la relación contigo mismo la que necesita reconstrucción. Y finalmente, construir disciplina personal. Porque la disciplina no solo organiza la vida externa, también ordena la vida interna. Un hombre disciplinado empieza a confiar en sí mismo y esa confianza reemplaza la necesidad de validación constante. He visto que cuando un hombre comienza este proceso, deja de buscar desesperadamente respuestas afuera, porque empieza a encontrarlas dentro. Y en ese punto su energía cambia. Ya no persigue relaciones para sentirse completo, sino que se relaciona desde la completitud. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación, cuando deja de ser alguien que necesita ser elegido y se convierte en alguien que ya se ha elegido a sí mismo. Hay algo que pocas veces se dice con honestidad en voz alta, pero que muchas personas están viviendo en silencio. El agotamiento emocional cambia la forma en la que amamos. No de forma romántica, no de forma idealizada, sino de una manera profundamente humana y a veces dolorosa. Porque llega un punto en la vida donde la intensidad deja de ser atractiva y comienza a ser cansancio. Donde lo impredecible deja de parecer emocionante y empieza a sentirse como inestabilidad. Donde lo que antes llamabas pasión, ahora lo reconoces como desgaste emocional repetido. He visto cómo muchas personas confunden conexión intensa con conexión sana. Pero la intensidad emocional no siempre es amor. Muchas veces es simplemente un sistema nervioso en alerta constante, tratando de adaptarse a un vínculo que no le da estabilidad. Y cuando eso se repite durante el tiempo suficiente, el alma aprende a protegerse, aprende a observar, aprende a retirarse emocionalmente, incluso antes de irse físicamente. No porque haya dejado de sentir, sino porque ha empezado a priorizar algo que antes ignoraba, la paz interior. Por eso hoy muchos hombres están cambiando sus prioridades afectivas. No porque hayan dejado de querer, sino porque han empezado a valorar su estabilidad emocional por encima del caos relacional. Y esto no es frialdad, es supervivencia emocional. La filosofía es simple pero profunda. El agotamiento emocional redefine lo que consideras amor, porque cuando el conflicto se vuelve constante, la mente deja de buscar intensidad y empieza a buscar estabilidad. Y esa transición no es superficial, es estructural. La estrategia es clara: elegir estabilidad emocional sobre caos relacional. Y esto no significa evitar todo conflicto, significa evitar el patrón repetitivo de caos emocional que nunca se resuelve, solo se repite. Empieza por algo esencial: evitar relaciones caóticas, no aquellas que tienen dificultades normales, sino aquellas donde la incertidumbre es la norma, donde la calma es rara, donde la tensión es constante, porque lo que se repite no es accidente, es dinámica. Después, prioriza tu tranquilidad mental, y esto es un acto de madurez emocional profunda, porque no todo lo que genera emoción merece tu energía. A veces proteger tu mente es más importante que sostener una historia emocional intensa. Y finalmente, reconoce patrones tóxicos. No los ignores, no los justifiques, no los romantices, porque lo que no identificas, lo repites. Y lo que repites sin conciencia termina definiendo tu forma de amar. He visto que cuando una persona atraviesa este nivel de conciencia, deja de confundirse con facilidad. Ya no se deja llevar solo por lo que siente en el momento, sino que observa lo que siente en el tiempo. Y esa diferencia lo cambia todo, porque al final el verdadero cambio no es dejar de amar, es dejar de confundirse con lo que te destruye mientras crees que estás amando. Hay una de las verdades más incómodas del crecimiento emocional y es esta: no todas las ganas de amar vienen del amor, muchas vienen de la herida. Y cuando una persona no ha sanado internamente, no busca una relación desde la plenitud, la busca desde la necesidad de reparación. He visto cómo muchos hombres entran en relaciones creyendo que están buscando compañía, cuando en realidad están buscando completar partes de sí mismos que no han aprendido a sostener solos. Buscan sentirse suficientes a través de otra persona, buscan estabilidad emocional en alguien más, buscan silencio interno en una conexión externa.
Pero lo que no está sanado no desaparece en una relación, se amplifica, porque una relación no cura vacíos, los revela, no corrige heridas, las expone. Y si no hay trabajo interno previo, lo que empieza como ilusión, con el tiempo se convierte en repetición de patrones emocionales que ya existían en soledad. La filosofía aquí es profunda. Un hombre sano no busca una pareja para ser completado, sino para compartir plenitud. Y esa diferencia cambia completamente la forma de vincularse. Porque ya no se trata de necesito que alguien me haga sentir bien conmigo mismo, sino de estoy bien conmigo mismo y quiero compartir mi vida desde ese lugar. He visto que la sanación emocional no solo cambia lo que eliges, cambia desde dónde eliges. Porque cuando hay heridas activas, eliges desde la carencia. Pero cuando hay conciencia y sanación, eliges desde la claridad. La estrategia es clara: sanar heridas antes de vincularse. Y esto no es un ideal perfecto, es una responsabilidad emocional contigo mismo y con el otro. Empieza trabajando tus traumas emocionales, no para borrarlos, sino para entenderlos. Porque lo que no se comprende emocionalmente se repite en patrones de relación. Y muchas veces no es la persona frente a ti la que activa el dolor, es la historia interna que aún no ha sido procesada. Después, evita relaciones desde la carencia, porque la carencia no elige con claridad, reacciona. Y cuando reaccionas emocionalmente en lugar de elegir conscientemente, terminas repitiendo dinámicas que no te construyen. Y finalmente desarrolla autoconciencia. Porque la autoconciencia es la capacidad de observarte sin juzgarte, de entenderte sin justificarte, de reconocer tus emociones sin dejar que ellas tomen el control de tus decisiones. He aprendido que una persona en proceso de sanación deja de buscar a alguien que lo complete y empieza a buscar conexiones que lo respeten, lo acompañen y lo sumen. Y ese cambio interno es lo que transforma la calidad de todas sus relaciones. Porque al final, cuando un hombre sana, deja de buscar salvación en el amor y empieza a construirlo desde la plenitud. Hay una transformación silenciosa que está ocurriendo en muchos hombres. Y es que la libertad emocional se está volviendo más importante que la aprobación social o incluso que la permanencia en ciertas relaciones. Y esto no nace del ego, nace del desgaste. Porque cuando una persona ha vivido suficiente conflicto emocional, empieza a comprender algo esencial: la paz mental no es negociable. Durante mucho tiempo, muchos hombres aprendieron a sostener vínculos que les costaban estabilidad interna, creyendo que eso era madurez, compromiso o incluso amor. Pero con el tiempo descubren que no todo lo que se sostiene te construye, que no todo lo que permanece en tu vida te aporta, y que hay relaciones que, aunque tengan historia, están drenando silenciosamente tu energía emocional. He visto cómo la libertad emocional no es un rechazo al amor, sino una redefinición de lo que el amor significa. Porque cuando alguien empieza a valorar su paz mental, deja de romantizar el caos, deja de justificar lo que le desgasta, deja de normalizar lo que lo desconecta de sí mismo. La filosofía es clara. La libertad emocional se convierte en un valor central cuando entiendes que tu estabilidad interna no puede depender de dinámicas externas inestables. Y esto cambia la jerarquía de decisiones en la vida emocional. La estrategia es simple, pero profundamente desafiante. Proteger tu energía emocional. Porque la energía emocional no es infinita, se desgasta con conflictos repetitivos, con dinámicas tóxicas, con conversaciones que no construyen, con relaciones que no evolucionan. Empieza por establecer límites claros. Y esto no es distancia emocional, es autocuidado consciente. Los límites no son barreras para el amor sano, son filtros para el caos emocional. Lo que es sano lo respeta, lo que es tóxico lo rechaza. Después, reduce relaciones desgastantes. No todas las relaciones tienen que ser eliminadas, pero sí evaluadas. Porque hay vínculos que no necesariamente aportan crecimiento, y aprender a tomar distancia de lo que te desgasta es un acto de madurez emocional. Y finalmente, aprende a decir
No. No desde la culpa, no desde la agresividad, sino desde la claridad interna. Porque cada sí que dices sin convicción te aleja un poco más de ti mismo. Y cada no consciente te regresa a tu centro. He aprendido que cuando un hombre empieza a proteger su energía emocional, deja de vivir en reacción constante y empieza a vivir en elección consciente. Ya no se deja arrastrar por la intensidad del momento, sino que observa el impacto en su estabilidad interna. Porque al final, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, es no quedarte donde constantemente te pierdes a ti mismo. Hay un punto en la vida emocional de muchos hombres donde el corazón no se rompe hacia afuera, se cierra hacia adentro. No porque haya dejado de sentir, sino porque ha sentido demasiado sin saber cómo procesarlo. Y ese exceso de experiencias emocionales negativas, cuando no se comprende, no desaparece, se convierte en distancia. Y entonces ocurre algo silencioso. El hombre no dice, no quiero amar, dice, prefiero no involucrarme. No dice, me duele el amor, dice, mejor lo evito. Y sin darse cuenta, comienza a construir una forma de protección que con el tiempo se convierte en aislamiento emocional. He visto cómo muchas personas no se alejan del amor, se alejan del dolor que no han sanado. Porque cuando una herida emocional no se procesa, el sistema interno aprende a asociar cercanía con riesgo, vulnerabilidad con peligro y conexión con posible sufrimiento. Y aquí es donde nace una confusión profunda. No todo retraimiento emocional es madurez. A veces es protección y no toda distancia es paz. A veces es miedo disfrazado de control. La filosofía es clara. La experiencia emocional negativa, cuando no se gestiona, genera evitación afectiva. Pero esa evitación no es solución, es una pausa prolongada del dolor no resuelto. La estrategia no es cerrarse al mundo emocional, es sanar antes de aislarse. Porque el aislamiento sin sanación no trae paz, solo refuerza la desconexión interna. Empieza por reflexionar sobre tus experiencias pasadas. No para vivir en ellas, sino para entender qué patrones se repiten, qué heridas siguen activas, qué decisiones fueron tomadas desde dolor y no desde claridad. Porque lo que no entiendes emocionalmente, lo repites en silencio. Después, no generalices las relaciones. Porque una experiencia dolorosa no define todas las experiencias futuras. Cuando generalizas, conviertes una herida en una creencia y una creencia en una barrera emocional. Y finalmente, busca ayuda emocional si es necesario. Porque la madurez no es hacerlo todo solo. La madurez es reconocer cuándo necesitas acompañamiento para reconstruir lo que internamente se ha fragmentado. He aprendido que muchos hombres no se vuelven fríos por elección, sino por acumulación de experiencias no procesadas. Y con el tiempo, lo que empezó como protección puede convertirse en una forma de soledad emocional permanente. Pero también he visto algo poderoso. Cuando un hombre empieza a sanar sus heridas, en lugar de evitarlas, deja de temer a la conexión. Y poco a poco vuelve a abrirse, no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Porque al final, sanar no es volver a sentir menos, es volver a sentir sin miedo a perderte en el proceso. Hay una verdad que no siempre se dice con suficiente claridad, y es que cuando un hombre no tiene propósito, su necesidad emocional crece. No porque sea débil, sino porque el vacío interno siempre busca llenarse con algo externo. Y muchas veces ese algo termina siendo una relación, una atención, una validación, una distracción emocional. Pero cuando un hombre comienza a encontrar dirección en su vida, algo cambia profundamente en su mundo interno. Ya no está buscando que alguien le dé sentido, porque ya está construyendo sentido. Ya no está esperando que una relación lo ordene, porque ya está trabajando en ordenarse a sí mismo. Y en ese proceso, la búsqueda romántica deja de ser una necesidad urgente y se convierte en una elección consciente. He visto cómo el propósito personal transforma la energía emocional de una persona, porque un hombre enfocado no tiene tiempo para vivir en confusión constante. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a dirigir lo que siente hacia algo más grande que la dependencia emocional.
Y ese cambio redefine completamente la manera en la que se relaciona con el amor. La filosofía aquí es simple pero profunda. El propósito personal empieza a reemplazar la búsqueda romántica cuando la identidad deja de depender de otra persona. Porque cuando tu vida tiene dirección, tu necesidad de ser completado disminuye y tu capacidad de compartir aumenta. La estrategia es clara: vivir con dirección consciente. No una vida improvisada emocionalmente, sino una vida construida con intención. Empieza definiendo metas de vida. No metas superficiales o momentáneas, sino objetivos que te obliguen a crecer, a disciplinarte, a evolucionar internamente. Porque la claridad en la dirección reduce la ansiedad emocional. Después, desarrolla disciplina diaria. Porque la disciplina no solo construye resultados externos, también fortalece el carácter interno. Un hombre disciplinado aprende a confiar en sí mismo y esa confianza reduce la dependencia emocional externa. Y finalmente, evita distracciones emocionales. No todo vínculo emocional merece tu energía. No toda conexión debe convertirse en prioridad, porque cuando tu atención está fragmentada, tu identidad también se fragmenta. He aprendido que cuando un hombre encuentra propósito, su forma de amar cambia. Ya no ama desde la necesidad de ser llenado, sino desde la capacidad de compartir lo que ya está construyendo dentro de sí mismo. Y eso lo vuelve más estable, más claro, más consciente, porque al final el propósito no te aleja del amor, te aleja de necesitarlo para sobrevivir. Hay una herida silenciosa que no siempre se ve desde afuera, pero que influye profundamente en la forma en la que un hombre se relaciona, la desconfianza emocional. No es que no quiera conectar, es que ha aprendido a protegerse. No es que haya dejado de sentir, es que ha empezado a dudar de lo que siente para no volver a equivocarse. Y cuando esa desconfianza se instala, algo cambia en la manera de vivir el amor. Ya no se abre con facilidad, ya no confía con naturalidad. Ya no entrega su presencia emocional sin un filtro interno constante, porque en algún momento confiar dolió y el sistema emocional para sobrevivir aprendió a cerrarse un poco. He visto cómo muchas personas no se desconectan del amor por falta de deseo, sino por exceso de protección. Empiezan a analizar todo, a anticipar todo, a cuestionar todo. Y en ese proceso la espontaneidad emocional desaparece, y cuando desaparece la espontaneidad, también se enfría la conexión. La filosofía aquí es clara. La desconfianza emocional reduce la apertura al amor, porque no puedes estar completamente disponible emocionalmente si estás constantemente defendiendo tu interior. Pero hay una verdad importante que también hay que entender. No toda desconfianza es negativa. A veces es el resultado de experiencias que no fueron sanadas correctamente. Y por eso la solución no es forzarte a confiar, sino reconstruir la confianza desde dentro. La estrategia es reconstruir confianza interna. Porque no puedes confiar en lo externo si internamente estás en guerra contigo mismo. Empieza por trabajar tu autoestima, no desde la apariencia, no desde la validación externa, sino desde la relación que tienes contigo mismo. Porque la forma en la que te tratas internamente define cómo te relacionas con los demás. Después, evita el cinismo emocional. Porque cuando el dolor no se procesa, se transforma en sarcasmo, en distancia, en incredulidad constante hacia las emociones propias y ajenas. Y ese cinismo, aunque parece protección, en realidad es desconexión. Y finalmente, ábrete a nuevas experiencias, no desde la ingenuidad, sino desde la conciencia. Porque si nunca te permites volver a experimentar conexión, terminas viviendo en una versión emocional del pasado, no del presente. He aprendido que un hombre desconfiado emocionalmente no está cerrado porque no quiere amar, sino porque no quiere volver a romperse. Pero también he visto algo poderoso. Cuando empieza a reconstruir la confianza en sí mismo, poco a poco vuelve a confiar en la vida. Y en ese punto, la desconexión se transforma en apertura y la protección deja espacio otra vez para la conexión.
Hay un cambio silencioso que está ocurriendo en la psicología emocional de muchos hombres. Y es que la paz interior está empezando a pesar más que la validación romántica. Y esto no es indiferencia, no es frialdad, no es falta de capacidad de amar. Es el resultado de haber entendido, a veces con dolor, que la validación externa es inestable, pero la calma interna es esencial. Durante mucho tiempo, muchos hombres vivieron persiguiendo una sensación de valor a través de la mirada de alguien más. Una respuesta, un mensaje, una señal de aceptación emocional que confirmara que eran suficientes. Pero el problema es que esa validación nunca es constante, nunca es segura, nunca es estable. Y lo que depende de otro, inevitablemente se vuelve frágil. He visto cómo la búsqueda de validación romántica puede convertirse en una forma de ansiedad silenciosa. Esperar respuestas, interpretar señales, sobrepensar silencios. Y poco a poco, sin darse cuenta, la mente deja de estar en paz y empieza a vivir en función de lo externo. La filosofía aquí es profunda. La calma interna vale más que la validación externa. Porque la validación externa puede darte un momento de alivio, pero la calma interna te da estabilidad de vida. La estrategia es clara. Elegir estabilidad mental. Y esto implica decisiones conscientes, no reacciones emocionales. Empieza con algo esencial. Meditar o reflexionar diariamente. No como una moda, sino como una forma de regresar a ti mismo. Porque cuando un hombre aprende a observar su mente sin ser dominado por ella, empieza a recuperar control interno. Después, evita relaciones inestables, no porque las personas sean malas, sino porque la inestabilidad emocional constante rompe la claridad interna. Y cuando tu mente vive en caos relacional, tu paz desaparece lentamente sin que lo notes. Y finalmente, protege tu salud mental. Porque la salud mental no es un lujo moderno, es una base de funcionamiento emocional. Sin ella, todas las relaciones se distorsionan, incluso las buenas. He aprendido que cuando un hombre empieza a priorizar su paz, deja de aceptar dinámicas que lo alteran constantemente. Ya no confunde intensidad con conexión, ya no confunde ansiedad con amor, ya no confunde validación con valor. Y en ese momento algo cambia profundamente. Deja de vivir buscando señales afuera y empieza a construir estabilidad adentro. Hay una confusión muy común en la forma en la que entendemos la independencia emocional, y es creer que ser independiente significa rechazar el amor, cerrar el corazón o volverse inaccesible emocionalmente. Pero la realidad es mucho más profunda. La independencia no es rechazo al amor, es madurez emocional, porque hay una gran diferencia entre necesitar a alguien para sentirte completo y elegir a alguien desde la plenitud de quien ya eres. En el primer caso, el amor se convierte en una necesidad. En el segundo, el amor se convierte en una decisión consciente. He visto cómo muchas relaciones se construyen desde la necesidad emocional, desde el miedo a la soledad, desde la inseguridad interna, desde la idea de que sin la otra persona no hay estabilidad. Y ese tipo de vínculo, aunque intenso al inicio, suele ser frágil con el tiempo porque depende más del vacío que de la plenitud. Pero cuando una persona empieza a desarrollar independencia emocional, algo muy poderoso ocurre. Deja de aferrarse y empieza a elegir. Y elegir desde la conciencia es completamente distinto a necesitar desde la carencia. La filosofía aquí es clara. No necesitar no significa no amar. Significa amar sin perderte a ti mismo en el proceso. La estrategia es construir relaciones desde elección, no desde necesidad. Y esa diferencia cambia completamente la calidad de los vínculos. Empieza por algo fundamental, no depender emocionalmente. Esto no significa no sentir, significa no entregar tu estabilidad interna a otra persona. Porque cuando tu equilibrio depende de alguien externo, pierdes control sobre tu propia paz. Después, mantén tu identidad propia. Porque en muchas relaciones las personas se disuelven en el otro, pierden sus gustos, sus metas, su voz interna. Y cuando eso ocurre, la relación deja de ser conexión y se convierte en fusión emocional dependiente.
Y finalmente, elige relaciones conscientes. Relaciones donde haya respeto, reciprocidad, claridad emocional y crecimiento mutuo. Porque no toda conexión merece convertirse en vínculo profundo. He aprendido que cuando un hombre o una mujer se vuelve emocionalmente independiente, su forma de amar cambia radicalmente. Ya no ama desde la ansiedad de perder, sino desde la libertad de compartir. Y en ese estado, el amor deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en una elección madura, consciente y estable. La idea de que uno debe elegir entre ser feliz o amar es una de las distorsiones emocionales más grandes de nuestra generación. Porque la verdadera felicidad no excluye el amor, lo eleva, no lo reemplaza, no lo evita, no lo reduce, lo transforma. He visto cómo muchas personas buscan el amor como si fuera una solución a su vacío interno, como si una relación pudiera ordenar lo que dentro no está ordenado, como si alguien más pudiera traer estabilidad donde no hay base emocional sólida. Pero la vida, tarde o temprano, enseña una lección inevitable. Nadie puede construir tu paz interna por ti. Cuando una persona no ha trabajado su mundo interno, el amor no fluye, se carga. Se vuelve exigente, dependiente, inestable, porque no se está compartiendo plenitud, se está intentando llenar una ausencia. Pero cuando una persona empieza a trabajar en su crecimiento personal, algo cambia profundamente en su manera de relacionarse. Ya no busca que alguien lo complete, busca compartir lo que ya está construyendo. Ya no entra en una relación desde el vacío, sino desde la dirección. Y eso cambia completamente la calidad del vínculo. La filosofía aquí es clara. La plenitud personal mejora la calidad de las relaciones. Porque no puedes ofrecer estabilidad emocional si no la has cultivado dentro de ti. La estrategia es simple, pero profundamente transformadora. Ser feliz antes de vincularse. Y esto no significa estar perfecto, significa estar consciente. Empieza trabajando en tu crecimiento personal, no como una obligación, sino como una forma de reconstruirte internamente. Porque cada paso que das hacia tu mejor versión reduce la dependencia emocional externa. Después, evita relaciones desde el vacío, porque el vacío emocional no elige con claridad, reacciona. Y lo que se elige desde la reacción rara vez construye estabilidad. Y finalmente, construye una vida con propósito. Porque cuando tu vida tiene dirección, el amor deja de ser una necesidad urgente y se convierte en un complemento de tu camino, no en el centro que lo define. He aprendido que las mejores relaciones no nacen de la necesidad, sino de la plenitud. No de la búsqueda desesperada, sino de la elección consciente. No de la carencia, sino de la expansión interna. Y en ese punto, la felicidad deja de ser algo que se espera encontrar en alguien más y se convierte en algo que ya vive dentro de ti, incluso antes de amar. Al final de todo esto, hay una verdad que no siempre se dice con suficiente honestidad. El amor no desaparece, evoluciona. Lo que está cambiando en muchos hombres no es su capacidad de amar, sino la forma en la que deciden no perderse a sí mismos en el proceso. Porque llega un momento en la vida donde ya no quieres relaciones que te confundan, ya no quieres dinámicas que te desgasten, ya no quieres conexiones que te hagan dudar de tu valor. Llega un momento donde la paz mental pesa más que la intensidad emocional y la claridad interior vale más que cualquier validación externa. Y eso no es frialdad, eso es conciencia. Si algo quiero que te lleves de todo esto, es esto. No estás aquí para sobrevivir emocionalmente a tus relaciones. Estás aquí para crecer dentro de ellas o aprender a soltar lo que no te permite crecer. No estás aquí para perderte en el amor, estás aquí para construirte de tal forma que el amor no te destruya.